pedir y dar consejo, ya que creo que eso es, en algunos lugares se lleva a los extremos, ¿verdad? Como un pastor que, él pastoreaba en una iglesia en Sudamérica y luego salió de esa iglesia y lo movieron para una iglesia aquí en Estados Unidos. Y él decía que cuando vino a Estados Unidos, a la iglesia aquí en Estados Unidos, se quedó asombrado porque en la iglesia en Sudamérica, todos los días y todo el tiempo había hermanos pidiéndole consejo. Y no tenía tiempo ni de respirar. Terminaban los servicios, a fila de hermanos ahí que querían hablar. Durante la semana había que estar hablando con todos los hermanos, hermanas pidiendo consejos. Y cuando vino aquí a Estados Unidos, pues a la iglesia, y se asustó porque pasaban días, semanas, meses y nadie le decía nada, nadie le pedía consejo. Entonces son dos extremos, ¿ok? Son dos extremos, pero es importante el pedir y dar consejo, ¿verdad? Es muy importante, es bíblico y además la experiencia en la vida nos muestra que sin consejo, ¿cómo podemos avanzar en la vida, verdad? ¿Ok? No podríamos. Imagine a alguien que nace solo en la jungla, ¿cómo él podría sobrevivir, verdad? O sea, desde niños empezamos a recibir consejos de nuestros padres y etcétera, maestros, y estamos caminando, recibiendo lo que generaciones de generaciones aprendieron y ya solo nos lo transmiten y para nosotros es muy fácil, ¿verdad? Así que entonces, hermanos, pedir y dar consejo, lo primero es entender cuál es su importancia, la importancia de eso. En realidad, el recibir un consejo puede cambiar nuestra vida, amén, de una forma drástica, puede cambiar el rumbo de nuestra vida, ya sea un consejo pequeñito, puede cambiar el rumbo de nuestra vida eterna, si es un buen consejo o si es un mal consejo. Por eso es que es importante el consejo, amén. Hace varios años, ustedes recuerdan, el hermano David pastoreaba una iglesia en Luisiana y sintieron del Señor que debían moverse. Toda la congregación era una congregación pequeña, moverse de Luisiana. Y casi todos oyeron el consejo y casi todos se movieron, todos se fueron para el estado de Virginia, excepto dos familias, ¿verdad? No quisieron moverse. Y poco tiempo después fue el huracán aquel Katrina, famoso, y por lo menos yo sé de una de las familias que perdieron todo, perdieron su casa y perdieron todo lo que tenían. O sea, es importante el consejo, ¿verdad? Y es importante si es de Dios o no es de Dios, y es importante si los recibimos o los rechazamos, pero el consejo es muy importante, amén. También hay casos donde, bueno, el consejo es dado por algún líder, ¿verdad? Y trajo resultados desastrosos, ¿verdad? Eso también ha sucedido muchas veces y por eso da temor a veces tomar una decisión como un líder, decir, bueno, vamos a ir a tal lugar, ¿verdad? O que los jóvenes se vayan un field trip y después pasa algo, una tragedia, ¿verdad? Muere alguien. Entonces, tomar decisiones así y dar un consejo así sin buscar del Señor es serio, amén. Así que el consejo que viene del corazón humano puede hacer mucho daño, pero el consejo que viene de parte del Señor, ese sí va a enderezar nuestros pasos y nos va a dirigir para poder nosotros alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, amén. Ojalá que es una enseñanza, pero que en medio de lo que hablemos, el Señor pueda hablarnos algo a cada uno, algo en lo personal, ¿verdad? Que necesitamos, es nuestra esperanza
y le pedimos al Señor que lo haga hoy, ¿verdad? Amén. Así que la pregunta que viene a la mente es, ¿y puede uno saber el futuro, verdad? ¿Será que uno puede saber cuál es el futuro? Y por eso puede haber, los líderes van a dar un consejo porque saben el futuro. Pues la verdad, hermanos, es que nadie sabe el futuro. El único que lo sabe es Dios, ¿verdad? ¿Sí? O Satanás, que ya está planeando lo que va a hacer, entonces sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces te va a decir las cosas, pero es serio, ¿verdad? Así que es la razón por la que tocamos este tema del consejo, porque solo Dios sabe el futuro. Y entonces tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? En lo que decimos cuando aconsejamos a los demás. ¿Ok? Pero antes de seguir en esto, necesitamos poner un balance. Y el balance en esto del consejo está en Romanos 8:28. Es un verso muy conocido por todos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, vamos a darles tiempo de llegar a ese pasaje. Estamos ahí, Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. O sea, todas las cosas incluye además aquellas consecuencias feas, difíciles, como resultado de haber tomado una mala decisión, haber dado un mal paso, meterse donde no debía uno, hacer algo que no debía. Ahí incluye todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. O sea, lo que está diciendo ahí, en otras palabras, es que el Señor con sus hijos interviene en medio de nuestras flaquezas, nuestra ceguera, nuestra sordera, de no entender el camino. Él interviene para hacer, hermanos, que sus propósitos se cumplan en nosotros, aún a pesar de esas consecuencias que muchas veces recibimos por haber tomado una mala decisión, ¿verdad? Amén. Por eso no es recomendable cuando uno da un mal paso y ya se metió en una decisión, en un problemón por haber tomado una decisión equivocada. Muchos piensan que, ay, me equivoqué, entonces retrocedo a donde estaba antes. Muchas veces no es el camino, porque el Señor lo que está diciendo ahí es que Él puede hacer que aún cosas donde nos metimos por haber tomado una mala decisión, Él puede hacer que eso pueda a la postre ser para nuestro bien. Entonces, si nosotros damos un mal paso y estamos metidos después en un hoyo, en una dificultad, ¿qué tenemos que hacer? Decir, me equivoqué, regreso donde estaba. No, lo que tenemos que hacer es, oh Señor, perdóname, no pedí consejo, no te busqué, no busqué la dirección tuya. Pero ahora ya que estoy aquí metido, ahora Señor, dime qué hago, ¿verdad? Tal vez la decisión fue haber agarrado un trabajo que no debías haber agarrado. Pero ahora ya estás ahí metido. Entonces, la solución inmediata no va a ser renuncio ahorita mismo, ¿verdad? La solución sería, Señor, estoy aquí porque no busqué tu dirección, pero ahora ya estoy aquí, Señor, ahora sí quiero buscar tu dirección, dime qué hago. ¿Me salgo del trabajo? ¿Qué hago? Entonces empezar desde ahí, en el momento que nos damos cuenta que nos equivocamos, ahí empezar a pedir la dirección del Señor. Amén. Ahora, si así es la cosa, entonces podríamos preguntarnos, ¿verdad? Es muy lógico preguntarnos, entonces, si todo ayuda bien, entonces ¿por qué tenemos que preocuparnos en pedir consejo y en lo que nos pueda suceder? Si de todos modos el Señor va a hacer que todo ayude a bien, entonces ¿por qué preocuparnos? Es una pregunta lógica, ¿no? Y tal vez algunos se han hecho esa pregunta, ¿no? Bueno, si todo ayuda bien, entonces yo solo camino de ahí que… Pero no es así la cosa. La respuesta a esa pregunta, hermanos, es que el plan de Dios para nosotros no es que Él quiera ir atrás de nosotros todo el tiempo enderezando todos nuestros errores, ¿verdad? O sea, ese no es el plan de Dios, que
habernos puesto aquí en el mundo, en esta creación, y Él ir atrás de todos, enmendando todas nuestras torceduras y todos nuestros errores, y componiendo todo lo que dejamos tirado y roto, ¿verdad? No, el plan de Dios es, hermanos, que nosotros podamos caminar guiados por el Espíritu Santo, en el camino correcto. Entonces, siendo guiados es más bonito, ¿no? Porque no estás cometiendo errores y llevando consecuencias. Llevando consecuencias. Es cierto, el Señor va a hacer que todo, dice en Romanos, ¿verdad? Ayude a bien, pero muchas veces no es muy agradable, ¿verdad? No es muy agradable cuando estamos en medio de las consecuencias inmediatas, cuando hemos hecho algo. Entonces el plan de Dios, hermanos, es guiarnos. Ese es lo mejor. Amén. Ahora, como les decía, que nos vamos a extremos, ¿verdad? Hay un extremo en esto de pedir consejo y de dar consejo, el cual es muy peligroso, ¿verdad? Y ese extremo es que hay líderes, pastores, tal vez directores o líderes en la iglesia, y a veces ni son líderes, son simplemente hermanos de la congregación, pero que les gusta dar consejo. Ese es un problema, ¿verdad? Les gusta queriendo andar dirigiendo la vida de los demás. Hay personas que no se resisten, no pueden ver a alguien haciendo algo que según él no debería ser así, que rápido llegan, ¿verdad? Hermano, eso no está bien, tú tienes que hacer esto, Ese es un extremo muy malo, ¿verdad? O sea, pastores que todo el tiempo también están, tienen un cuartito, ¿verdad? Ahí en la iglesia y no hay día de servicio en que no, hermano, ¿puedes venir por favor al cuartito? Vamos a hablar. Hay pastores que todo el tiempo tienen a alguien ahí en el cuartito, ¿verdad? Les gusta andar dirigiendo la vida de los demás y no han recibido ellos una revelación de lo serio que es dar un consejo. Amén. Ellos piensan que todos deben caminar según lo que ellos creen que es lo correcto. Y entonces tratan de que todos estén haciéndolo de la manera que él cree que es lo correcto. Pero, hermanos, necesitamos recibir una revelación de lo serio que es. Como les dije en el mero inicio, ¿verdad? Un consejo pequeñito puede dañar la vida de una persona para siempre, porque le torcimos el rumbo de donde iba. Entonces, ese es un extremo muy serio, ¿verdad? Amén. Y otra cosa es que si nosotros buscamos consejo, necesitamos estar dispuestos a obedecer, hermanos. Tenemos que captar que al pedir consejo, eso conlleva la responsabilidad de obedecer lo que el Señor vaya a decirnos. Amén. Tenemos que estar conscientes de que ya sea un consejo del Señor o no, nosotros somos responsables de ya sea obedecer o rechazar, ¿verdad? Como alguien que la hermana santísima llega y le dice, mira hermana, tú tienes que caminar de esta manera. Esa hermana que oyó eso tiene que buscar del Señor para saber si es de Dios, no es de Dios, y no dejarse llevar solo porque se lo dijo la hermanita santísima de la iglesia, ¿verdad? Y la puede llevar a un lugar donde no debe, o por lo menos traerle cargas pesadas que no debería llevar, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, esto es importante para la cuestión de recibir consejo. No debemos someter nuestra vida a nadie que vemos que su deseo es decirnos lo que debemos hacer. ¿Ok? ¿Sí lo captamos o no? A nadie, aunque sea un líder, aunque sea tu pastor, no, ponga atención a lo que estoy diciendo porque es serio, ¿no? De alguien que captamos y nos damos cuenta que el deseo de esa persona es decirnos todo el tiempo lo que debemos hacer. De veras, hay de tanto líderes como personas en las congregaciones que se van a extremos donde hasta llaman por teléfono, hermano, mire, fíjese que no sé si ir a la tienda hoy,
O mañana, ¿usted qué dice, verdad? Imagínense, quieren que el pastor les aconseje hasta si se ponen ese día, se visten de rojo, de verde o qué. Entonces son extremos que necesitamos evitar. Y si hay alguien, aún un líder que todo el tiempo quiere decirnos lo que debemos hacer, no debemos someternos a eso. ¿Ok? Como líderes o pastores o una persona responsable sobre la vida de alguien, en lugar de andar buscando la oportunidad de decirles lo que tienen que hacer, debiéramos hacer todo lo posible por evitarlo. ¿Ok? Si entendemos la seriedad de esto, yo como pastor, en lugar de andar buscando la oportunidad de decirle a alguien lo que tiene que hacer, debo hacer lo opuesto. Evitar hasta donde yo pueda el tener que decirle a alguien que tiene que hacer o que no tiene que hacer algo. Porque lo que yo le diga, si la persona lo hace y las cosas salen mal, Dios va a juzgarlo a uno, ¿no? Porque es una cosa muy seria, ¿no? Lo que tenemos que enseñarle a los líderes, a las personas que están bajo nosotros, o padres a sus hijos también, ¿verdad? Lo que tenemos que enseñarles es a oír de Dios. Eso sí, oír de Dios, para que ellos puedan saber con certeza y tener la confianza de qué es lo que deben hacer. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Está claro o no? Por eso es que dije lo anterior, que no debemos someternos a nuestra vida a alguien que todo el tiempo quiere decirnos cómo debemos andar, sino que un líder, al contrario, debe evitar lo más posible en tener que decirle a alguien, haga esto o haga lo otro, ¿verdad? Por eso cuando alguien viene y pide consejo de alguna cosa, es muy raro que uno de pastor le diga, hermano, lo que tú tienes que hacer es esto y esto y esto, ¿verdad? O sí o no, ¿verdad? Sino uno tiene que decirle, bueno, si haces esto puede pasar esto, si haces esto puede pasar esto. A menos que de verdad uno tenga una palabra de Dios, como el caso de un hermano, ¿verdad? Una familia quería moverse de estado y el pastor no podía decirles si era de Dios o no era de Dios. Ellos le decían que sí, ¿verdad? Sí, hermano, queremos movernos, irnos. Y el pastor no podía decirles, no se vayan o váyanse. Pero esa noche él recibió una carga y una voz del Señor para decirles que no se fueran. Así que él se levantó temprano ese día, los fue a buscar, ya tenían el U-Haul ahí y les fue a decir lo que el Señor le había hecho sentir. O sea, esos son los casos donde tal vez el pastor sabe que Dios se lo está diciendo, pero si uno no tiene esa palabra clara, uno de pastor pues solo le muestra los pros, los contras, lo que uno cree que podría ser, no podría ser, pero tú decides, hermano, tú eres el responsable de oír de Dios y poder tomar la decisión de lo que tienes que hacer o no hacer. Amén. Amén. Ahora, queremos hablar de los principios bíblicos, hermanos. Los principios bíblicos. Porque tenemos que hablar de eso porque hay personas que creen que solo conseguir los principios bíblicos o lo que dice la Biblia ya es suficiente. Y entonces de esa manera no necesitamos consejo. Hay personas que tienen ese concepto, como eran los fariseos o como son los fariseos, ¿verdad? Que solo dicen, no, aquí dice tal cosa, entonces yo así lo hago y punto, ¿verdad? Pero por eso quiero que miremos esto de los principios bíblicos. Amén. Y agárrense con lo que voy a decir ahorita, ¿verdad? Respecto a los principios bíblicos, ¿verdad? Porque no sé a cuántos de ustedes han oído que, bueno, a mí me pasó, yo era recién convertido, tenía poco tiempo de convertido, pues, y quise hablarle a uno de mis tíos y él ya era muy grande y yo ir de recién convertido quería hablarle del Señor y me salió, no, si la Biblia tiene un montón de contradicciones, me dijo, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos
cuando les dicen eso, rápido salen a la defensa, ¿verdad? A la defensa de Dios y decir, ¿cómo es posible? No, si la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia no puede tener contradicciones. ¿Okay? Pero lo triste es que muchos cristianos que toman esa actitud, ¿verdad? De ponerse a la defensiva y decir, ¿cómo tú dices que la Biblia está llena de contradicciones? ¿Cuántos han oído que eso dice mucha gente? ¿Ustedes han oído? Cuando han querido hablar con alguien o no, así como ese tío salió con eso. Eso hay mucho ¿cómo se dice? La carta que saca mucha gente para que no me hablen de la Biblia, porque con esto lo voy a callar, porque la Biblia está llena de contradicciones, ¿verdad? Pero, como le decía, lo triste es que muchos cristianos que se ponen a la defensiva, no es así, ellos mismos no pueden refutarlo porque ni leen la Biblia, ¿verdad? Hermanos, hay cristianos que no han leído la Biblia ni una sola vez, completa, de pasta a pasta. Un poquito aquí, otro poquito allá y así, o lo que oyen en la iglesia. Y es posible que la persona que le está diciendo que la Biblia tiene contradicciones, tal vez ni es cristiano y ha leído más la Biblia que muchos cristianos, ¿verdad? Usted sabe que hay gente así, son gente que le gusta leer y todo, y solo por refutar la enseñanza se ponen a leer la Biblia para refutar la enseñanza. Ok, pero hermanos, si leyéramos la Biblia como debiera ser, como el viernes que pasó, ¿verdad? Recuerda lo que el hermano Oscar estaba hablándonos de cómo estudiar la Biblia, que hay muchas maneras de estudiarla y ahora en este tiempo tenemos muchas herramientas en el teléfono, en la computadora, donde podríamos sacarle más, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Más jugo a la enseñanza, ¿verdad? Porque hace años no se podía. Si alguien quería saber cuántas veces en la Biblia aparecía la palabra justicia, tenía que leer toda la Biblia, ¿verdad? Para ir contándolas. Hoy no, hoy solo das un clic y ya te aparece cuántas veces aparece la palabra justicia en la Biblia. Son unas herramientas fabulosas, pues. Entonces, si nosotros estudiáramos la Biblia como debe ser, nos daríamos cuenta, hermanos. Amén. De que no podemos dirigirnos por principios. Amén. Que si nos dirigimos por los principios nos puede desviar del camino. Y la razón es porque en la Biblia sí hay aparentes contradicciones. ¿Ok? ¿Cuántos sabían eso? A ver, ustedes que han estado ya mucho tiempo en Hebrón, pues saben eso, ¿no? ¿Cuántos no sabían que en la Biblia hay varias aparentes contradicciones? A ver, ¿hay alguien que no sabía? A ver, le pregunto a alguien, una contradicción. No quieren levantar la mano ni para sí ni para no, ¿verdad? Pero bueno. Pero vamos a ver algunas para que hoy salgan sabiendo que sí en la Biblia hay contradicciones aparentes. Pero el problema es que nos podemos confundir porque no leemos todo el contexto en que está escritas las cosas en la Biblia. Les voy a leer algunas, vamos a irles rapidito para avanzar. Dice la Biblia hablando de paz en Mateo 5:9, si quiere me sigue, pero solo apunte la cita. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero luego en Mateo 10, en el mismo libro, en el verso 34 y 35 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, entonces, ¿dónde quedó lo de pacificadores, verdad? Amén. Entonces es una contradicción aquí para la mente humana, ¿verdad? Como que se está contradiciendo la enseñanza que el Señor da aquí. Luego en Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová te ha mandado. ¿Recuerdan ese mandamiento, verdad? En Colosenses dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Honrar es amar. Pero luego Jesús dice en Lucas, en el capítulo 14, verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Otra contradicción aparente, ¿no? Porque en un lado está diciendo que honremos a nuestro padre, a nuestra madre,
Y en otro lado Jesús dice, no, ustedes si quieren ser mis discípulos, tienen que aborrecer a su padre y a su madre. Contradicción tremenda, ¿no? Por eso es que le salen con eso a uno en la calle, por esto que estamos leyendo, que en la Biblia hay, ¿verdad? Otras dos voy a leerle. En Proverbios 26:4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y luego en el mismo libro, un verso adelante, verso 5, dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Lo vemos, Proverbios 26, verso 5, verso 4 dice, no le respondas al necio. Verso 5, respóndele al necio. Entonces, ¿en qué quedamos? Ok, Mateo 7, verso 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Está diciendo que no juzguemos. Pero luego en 1 Corintios capítulo 5, verso 12, ¿por qué? Porque dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Verso que sigue, dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, está hablando de que sí, aún hasta los ángeles, la iglesia vamos a juzgar, los cristianos, pues la iglesia va a juzgar a los ángeles. Pero el otro dice no juzgar. Amén. Y es la misma palabra griega en los dos pasajes. Amén. Ahora, ¿cómo entendemos eso, hermanos? Es porque la palabra del Señor es como, aquí la podemos ilustrar como la electricidad que tiene dos cables, dos corrientes, bueno, la positiva y negativa, ¿verdad? Tiene un lado positivo, un lado negativo, es la electricidad. Y así es entonces esto de las aparentes contradicciones. Lo vamos a solucionar con Eclesiastés 3, si usted quiere acompañarme ahí para que aquellos que nunca han pasado sus ojos por este pasaje, hoy lo abran su Biblia en Eclesiastés, en el capítulo 3. Y si alguna vez te vuelve a salir alguien en la calle diciéndote, es que la Biblia está llena de contradicciones, bueno, primero pregúntale, bueno, ¿cuáles son las contradicciones? Tal vez ni él mismo sabe, ¿verdad? Solo está repitiendo como lorito lo que alguien dijo. Porque así es, ¿verdad? Muchos dicen cosas así y ni saben de qué están hablando, pero puede que algunos sí saben de algunas contradicciones como las que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces le podemos abrir la Biblia aquí en Eclesiastés 3 y leemos verso 1 al 11. Amén. Dice allí, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Okay? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, hay tiempo para, dice ahora el verso 2, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Recuerda, háblale al necio o respóndele al necio o no le respondas. Hay un tiempo. Bueno, yo creo que en este momento el Señor me dice que no hable, ¿verdad? Que lo deje con su necedad. O el Espíritu Santo va a decir, no, ahora es tiempo de que le digas. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, ¿verdad? ¿Recuerdan? Amar a padre y a tu madre. El otro pasaje dice, no, si quieres ser mi discípulo tienes que aborrecer padre, madre, esposa, esposo, etcétera. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Así que entonces, esto nos da una vislumbre o una claridad
de las contradicciones aparentes, ¿verdad? O sea, va a haber momentos, por eso es que vimos que el Señor, el plan de Dios es que el Espíritu Santo nos guíe, porque el Espíritu Santo nos va a poder decir, nos va a poder hacer sentir y ver tiempo de qué es ahorita, ¿verdad? Para no cometer el error de solo guiarnos por los principios. No, la Biblia dice aquí, ¿verdad? Que no hay que juzgar. Y tal vez sí es tiempo de que intervengas para hacer un juicio, ¿verdad? Y decir, no, aquí lo justo es esto, o lo justo es aquello. Amén. Ahora, hermanos, hay tres problemas cuando nosotros queremos vivir por principios. Hay tres problemas que queremos ver. El problema número uno es que la forma del ser humano, la forma en que estamos hechos, los seres humanos, nos hace vulnerables para nosotros manipular la verdad. ¿Ok? Nosotros nuestra misma naturaleza nos va a hacer manipular las cosas según nuestra carne, ¿verdad? Según nuestros impulsos. Esa es una debilidad en nosotros, cuando nosotros queremos utilizar principios, ¿verdad? Y nos va a hacer que nos justifiquemos, ¿verdad? Es lo que sucede muchas veces. No es que yo eché a mi mujer, ¿verdad? Porque y va a poner algún principio ahí y dice, es que aquí la Biblia dice esto, ¿verdad? y se va a justificar sus acciones con un principio, ¿verdad? Pero lo va a justificar. Por eso es que es peligroso cuando nosotros solo nos llevamos por principios. Amén. Otra situación es que tenemos que entender que al querer llevarnos por principios, es que los principios solo Dios puede aplicarlos, ¿verdad? Amén. Porque Él los creó. Solo Él sabe en realidad cómo aplicar ese principio de la manera efectiva. ¿Ok? Porque el problema que surge entonces es el fariseísmo, ¿verdad? Porque el fariseísmo eso está en todos, ¿verdad? Es parte de la naturaleza caída. Y vamos a hallarnos contradiciendo a Dios, aún con los mismos principios. Imagínense, encontrar nosotros diciéndole a Dios, pero aquí dice. Y el Espíritu Santo está llevándote por acá, pero tú dices al Espíritu Santo, dice, un momento, aquí dice, yo voy para allá porque aquí dice. Es el peligro, ¿verdad? Con querer uno regir su vida solo con principios, solo con los principios. Amén. Isaías 55, verso 8, hermanos. Este pasaje también es muy importante en esto que estamos hablando de pedir y dar consejo, porque dice ahí en el Isaías capítulo 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Aquellas personas que no les gusta pedir consejo y nunca piden consejo, nunca. A veces tal vez la esposa le dice, ¿verdad?, al esposo, ¿verdad?, como quiera decir, mi amor o gordo, lo que sea, vamos, hablemos con el pastor de estas. No queremos, ¿verdad? Los varones muy orgullosos somos, ¿no? Y creemos que la podemos y sabemos todo. Y las mujeres no se quedan atrás también, porque somos seres humanos. Pero aquí dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, está diciéndonos Dios, ¿verdad? Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. O sea, necesitamos entender eso. Espiritualmente somos ciegos, hermanos. ¿Okay? Nunca vamos a poder discernir, ni saber, ni comprender cuál es el consejo. Según de nuestros propios pensamientos, no vamos a poder discernir, entender cuál es el consejo correcto. Necesitamos oír de Dios. Amén. La sabiduría humana no va a poder. No importa que tengas letras, que tengas estudios, seas muy educado, muy
con muchos títulos, ¿verdad? De universidad y lo que quieras. Una persona que tal vez ni estudios tiene, pero oye de Dios, va a tener el consejo más claro que lo que tú puedas tener, aunque sepas muchas letras, ¿verdad? Muchas cosas. Amén. Hermanos, entonces en esto de los principios es muy serio que si nosotros llegamos a utilizar mal la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:14 le dice Pablo a Timoteo esto. En 2 Timoteo capítulo 2 verso 14, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Allí en ese verso 15, al final del 15 dice que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra que usa bien la palabra de verdad, es una palabra griega que se traduce también o de una forma más concreta, significa dividir correctamente. O sea, lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es que seamos personas que podemos dividir la palabra de Dios correctamente y no utilizarla fuera de contexto o sin la dirección del Espíritu Santo. Y de ahí han salido herejías, hermanos. Grupos grandes se han ido por otro camino, por no usar y dividir bien la palabra de Dios. Sacan algo, según ellos, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Y por eso es que ahora tenemos la iglesia evangélica está dividida en un montón de pedacitos, ¿verdad? Es triste de verdad. Amén. Entonces, hermanos, la honestidad debe ir delante de nosotros cuando leemos y escudriñamos las Escrituras. Y cuando oímos el consejo, no debemos torcerlo, lo que el Señor está diciéndonos. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que el Señor dice cuando nosotros buscamos oír de Él. Hay un pasaje muy triste en Jeremías, más o menos capítulo 41, 42, 43, cuando ya Nabucodonosor se llevó a todos al cautiverio, destruyeron el templo y solo dejó un grupito pequeño ahí con un encargado. Luego vinieron otros y mataron a ese encargado y solo quedó un grupo más pequeño. Entonces ese grupo más pequeño que tenía 2 líderes fueron con Jeremías, ¿verdad? Llorando con Jeremías, que por favor Jeremías, ¿qué hacemos, verdad? Consulta al Señor, dinos qué hacemos. Y Jeremías dice: bueno, yo voy a buscar al Señor y les voy a decir lo que el Señor dice que tienen que hacer. Sí, le dice, estamos dispuestos, lo que el Señor diga. Si dice, ya sea negativo o positivo, lo que el Señor diga, estamos dispuestos a hacerlo. Pero hermanos, ellos ya tenían en la mente su tamal hecho, se dice. Okay. Ellos ya se habían hecho la idea de que lo que iban a hacer era, aquí no se puede vivir. Porque recuerde, lo que pasó fue eso, Nabucodonosor se llevó a todos, solo dejó un grupo de los más pobres con un encargado y ahí habían soldados babilónicos, ¿verdad? Pero vinieron otros y los mataron. Entonces del grupo que quedó dijeron: aquí no se puede vivir, vámonos para Egipto, salgamos huyendo para Egipto, ¿verdad? Entonces ellos ya tenían eso en la idea, y con esa idea fueron a buscar a Jeremías. Por favor, pídele consejo, dile al Señor que nos diga qué tenemos que hacer, pero ojalá que sea que nos diga que vayamos para Egipto, ¿verdad? Así que en el capítulo 43, al principio del 43 de Jeremías los llama, le dice que ya tiene una palabra al Señor. El Señor dice que se queden aquí, que aquí
Él los va a bendecir, que no le tengan miedo al rey de Babilonia. Tú eres un mentiroso, le dijeron a Jeremías. Eres mentiroso. Lo que tú quieres es que nos maten. Así que, y se fueron para Egipto, ¿verdad? O sea, eso es lo serio, ¿verdad? De las personas que piden consejo, pero si ya llevamos nuestra idea, ¿verdad? ¿O no? Por eso es que hay algunos hermanos que no piden consejo. Solo dicen, hermano, fíjese que ya no vivo aquí en Moreno Valley, ¿verdad? Ahora vivo allá en Chino, ¿verdad? O ya vivo allá en saber dónde. De veras, ¿y qué pasó? Pues ya me moví, ¿verdad? ¿Qué dice usted, verdad? ¿Qué voy a decir? O tal vez ya habían entregado el lugar donde vivían y ahora están pidiendo consejos si se van, pero ya tienen hecha la idea. Y si uno les dice no, imagínense. Por eso es que mejor que el Señor nos guíe, pero debemos ser honestos y estar dispuestos a que lo que el Señor diga, lo hagamos. Pero hermanos, de verdad, yo sé, porque, bueno, es obvio, porque es que sé, ¿verdad? Que la gran mayoría solo se mueven, cambian número de teléfono, cambian de casa, cambian de trabajo, hacen esto, y uno ni se entera. A veces se entera uno por otros hermanos. No, si el hermano ya no vive aquí. ¿Qué? No, él vive ahí. Hermanos, estamos arriesgando nuestras vidas, ¿no? Y no porque el pastor sea un oráculo infalible, ¿verdad? Pero es bíblico y lo vamos a ver más adelante. No lo vamos a poder ver hoy eso, pero vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Amén. Amén. Así que, como nos gusta a nosotros siempre salir adelante, ¿verdad? Y salir bien, cometemos el error de usar las escrituras para respaldar nuestras acciones, ¿verdad? Sí. Alguien que, no, es que yo tal vez está enojado con una persona, ¿verdad? Otro hermano de la iglesia, y se justifica su ira y su enojo contra la persona con la Biblia. Pero eso es lo difícil, ¿verdad? Amén. Amén. Por ejemplo, la esposa que se queja de que su esposo inconverso la trata mal, ¿verdad? ¿Qué pasaría con eso? Una esposa cristiana que viene el pastor y se queja y le dice, hermano, es que mi esposo es muy enojado, ¿verdad? Y esto y lo otro. Hay pastores que inmediatamente ni lo piensan, sino inmediatamente salen y dicen, hermana, mire, la Biblia dice que si el incrédulo quiere separarse, pues que se separe. Así rápido. Hermana, yo creo que no le conviene, así que mejor déjelo, ¿verdad? De todas maneras es un inconverso. Porque la Biblia dice ahí, 1 Corintios 7:15, si el incrédulo se quiere separar, pues que se separe. O sea, rápido sale con un verso de la Biblia y para decirle a ella, así hay que hacer, ¿verdad? O está el otro lado, ¿verdad? El otro que no piensa de esa manera, sino tal vez este marido, tal vez hasta es cristiano, ¿verdad? El esposo, pero viene ella y le dice, hermano, es que ya no aguanto, hasta me pega y me hace esto y lo otro. Y el pastor, no, hermana, 1 de Pedro capítulo 3 dice que la mujer tiene que estar sujeta, respetuosa, así que váyase a la casa y respete a su marido abusador, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, no podemos regirnos así de que el verso que nos viene y ese aplicarlo, ¿verdad? Sino tenemos que oír de Dios para ser guiados y saber cuál es en realidad, en ese caso específico, cuál principio, cuál palabra de Dios es la que aplica. Amén. Así que entonces, como líderes, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer como líderes? La respuesta única que yo encuentro siempre es poder tener una relación con el Señor, ¿verdad? Es la única respuesta.
En mis oraciones yo le digo, Señor, Señor, no hay otra respuesta. Si yo quiero ser buen esposo, si quiero ser buen padre, si quiero ser buen hijo, si quiero ser un buen líder, si yo quiero ser un buen empleado, o si yo quiero ser un buen patrón, ya sea que tengas empleados, o si quieres ser un buen ciudadano, para todo, la única respuesta es si yo camino en una relación con el Señor, en comunión con Dios. Es la única respuesta. Tú no vas a llegar a ser buen padre yendo a recibir cursos, ¿verdad? Y seminarios. Tal vez son herramientas, ¿verdad? Pero la única respuesta efectiva es si tú tienes una relación con el Señor. Entonces el Señor vas a ser guiado. Amén. Así que por último, el fariseísmo, ¿verdad? El fariseísmo es uno de los problemas más serios en querer uno guiarse por principios, ¿verdad? Y tal vez solo pensamos al oír esa palabra en aquellos hombres del tiempo de Jesús, ¿verdad? Esos fariseos feos que el Señor les dijo sepulcros blanqueados. Pero hermanos, oiga bien esto, todos nosotros tenemos fariseísmo. Amén. Todos los seres humanos por naturaleza somos fariseos. Tenemos que aceptar eso para poder salir y no cometer el error. Como los fariseos a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús trataba de hablarles el consejo de Dios, ¿qué decían? Salían los fariseos. No, decían ellos, escrito está. Aquí está escrito. Como el paralítico, ¿verdad? Que el Señor sanó en el estanque de Betesda. Ese hombre tenía 38 años de estar paralítico. Y el Señor lo sana, el paralítico se levanta feliz, empieza a moverse, a brincar, y el Señor le dice, bueno, agarra tu lecho, un petate, yo no sé qué era lo que tenía el pobre ahí de 38 años, ¿verdad? Y vete a tu casa. Y los fariseos inmediatamente, tú, ¿qué estás haciendo llevando una carga en el día de reposo, verdad? Pecado número 1. Y pecado número 2, estás en Jerusalén. No podían ellos captar, por guiarse por principios, ¿verdad? No podían ver todo el panorama. Este hombre había estado llevando una carga por 38 años. Y el Señor lo había librado de esa carga pesada, ¿verdad? Porque es una carga pesada, ¿no? Personas que están en una cama por poquitos días sin moverse, se empiezan a llagar. Imagínense ese pobre paralítico, 38 años en su lecho. Era una carga pesada. Ahí, y de pronto está libre. Y llevar ese petate no era nada. Había sido libertado, ¿verdad? Pero eso es lo triste del fariseísmo, hermanos. Amén. Amén. Pero como el Señor les dice, pero si su buey o su burro cae en un pozo en el día de reposo, ahí sí, lo van a sacar, ¿verdad? Porque les conviene. Amén. Así que hermanos, entonces, las escrituras no son para agarrarlas así como que fuera de esa manera, llevarla como los fariseos, ¿verdad? Aquí dice así y así se va a hacer, ¿verdad? Porque aquí dice esto, que hay que aborrecer a padre y madre, ¿verdad? Okay. Porque si agarramos eso de una forma literal, sin el contexto y sin que el Espíritu Santo nos muestre cómo es la cosa, como hace muchos años, yo era bien joven y hablándole del Evangelio a unos jóvenes, estaba en la esquina de la iglesia, y resultó que esos jóvenes eran Krishnas, de esa religión. Y me espantó porque dijeron, es que mi padre es un animal, dijo una, y la otra dijo, sí, es una rata, o no sé qué, o cucaracha, no sé. Porque ellos creen, sí, ¿verdad? Ellos creen que si tú eres mala persona, vas a reencarnar en un ser más vil, ¿verdad? Era ser humano, pero por haber sido malo, vas a reencarnar en una tarántula o en un gusano, ¿verdad? Entonces ellos creen eso.
Y me asustó que se refirió hacia de sus padres, ¿verdad? Entonces, podríamos correr ese peligro si nosotros agarráramos la Biblia de esa manera. Es decir, aquí dice que hay que aborrecer al padre y a la madre, ¿verdad? Entonces, hermanos, las escrituras, Jesús mismo dice en Juan 5, no me recuerdo si es 39 o 37, donde dice que las escrituras hablan de Él. Tenemos que leer las escrituras, tratar de encontrarlo a Él y buscar que el Espíritu Santo nos haga oír la voz de Él, porque entonces eso sí va a ser ayudarnos a dar pasos seguros en la vida. Amén. Entonces el próximo domingo vamos a hablar de lo que es la fuente del consejo. ¿De dónde vamos a sacar esa fuente de consejo? Puede ser una fuente, puede que ese consejo está saliendo de una fuente que es de Dios, o puede ser una fuente que es humana, o puede ser una fuente satánica también, ¿verdad? Entonces es serio eso de dar y recibir consejos si no lo recibimos o lo damos de la fuente correcta, pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Amén, hermanos. Pero quiero animarlos pues a que pensemos en esto, y aquellos que nunca piden consejo, piden al Señor la gracia, pidámosle al Señor la gracia, porque yo creo que todos hemos fallado en eso, que algunas veces decimos, no, yo puedo, ¿verdad? ¿Para qué vamos a, esa es la excusa, ¿para qué vamos a molestar al pastor, verdad? ¿Para qué lo vamos a molestar? Mejor, yo sé ya qué hay que hacer, ya sé. Y cada vez después cometemos errores, ¿verdad? Y sin buscar una dirección. Amén. Por favor, hermanos, por favor. Yo nos hemos dado con mi esposa, nos hemos dado cuenta de alguna cosa en la iglesia a través de los años, que suceden cosas, tragedias, ¿verdad? O cuando ya explota algo, porque se pudo haber evitado si desde el principio alguien hubiera dicho, hermano, mire, me está pasando esto, o está sucediendo esto, ¿verdad? Pero no, lo dejan así de repente, cuando ya truena todo, ¿verdad? Surge otra cosa, surge un hermano aquí, una hermana por allá que dice, ay, yo ya me había dado cuenta, pero nunca dije nada, ¿verdad? Eso lo hemos vivido aquí en la iglesia varias veces, que ya cuando se acabó todo, ya cuando explotó todo y se hizo un gran problemón, sale alguien diciendo, ay, sí, yo ya sabía. ¿Y qué? ¿Por qué te quedaste con eso? Pues, ¿qué hiciste con lo que sabías? Es serio, ¿no? Pidamos al Señor ser leales, porque sería triste, ¿verdad?, que te murieras porque se te gangrenó el pie y no supiste. Y cuando sentiste la gangrena subió. Hay veces la gangrena se pone, no sé cómo se le llama, yo me recuerdo que le llamaban gangrena gaseosa, algo así como que rápido sube todo y la gente se muere. ¿Qué pasaría? Pero cuando tus sentidos, el sentido del tacto está saludable en tu cuerpo, en el primer momento que se te metió una espinita, la sientes, ¿verdad? Entonces te la sacas y te evitas una gangrena futura. Pero si no sintieras esa espinita tan pequeñita, con el paso del tiempo se va infectando y si no tuviéramos sentido del tacto, es serio. Hay personas que han sufrido del dolor de ciática y hay algunos que se han sometido a una operación donde le cortan el nervio, porque ya no hay solución y el dolor es demasiado. Entonces le cortan el ciático, el nervio, pero le tienen que advertir que constantemente tiene que estar revisándose la pierna porque puede tener una laceración, una cortada, una heridita, y si no la ve, no la va a sentir, y eso se puede poner muy, muy grave, ¿verdad? Y puede matar al cuerpo. Eso sucede también entonces en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿verdad?
Por eso nosotros debemos ser leales en decirle al cuerpo, en este caso sería al líder, ¿verdad? Hermano, yo vi esto, yo me di cuenta de esto, o esto está pasando, ¿verdad? No, yo no andaba buscando, pero me enteré de esta situación, y pedirle al Señor la gracia para que podamos buscar del Señor el consejo correcto. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, pongámonos de pie. Como les dije, no era un mensaje devocional, es una enseñanza, pero espero que algunos hayan recibido alguna palabra de ayuda, ¿verdad? Para entender cómo caminar buscando la dirección de Dios, ¿verdad? Amén. Señor, en esta tarde te agradecemos que tú te preocupas por nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, que aun cuando en nuestra falta de discernimiento o por no haber querido buscar el consejo tuyo, hemos cometido errores, nos hemos metido en lugares equivocados y hemos salido con consecuencias duras. Te agradecemos que tú, Señor, estás siempre buscando hacer que todo ayude para bien en nuestras vidas. Eres tan misericordioso, tan precioso. Gracias, Señor. Pero, Señor, queremos alcanzar el propósito tuyo para nosotros, y es poder caminar viéndote, poniendo nuestros ojos en ti, que tu Espíritu Santo pueda ser nuestro guía y nosotros ser dóciles, honestos y obedientes a la dirección de tu Espíritu Santo. Muchas gracias en esta tarde, Señor.